Culturas del Ecuador. La primera cultura que podemos ver es la cultura inga, que se situó en el año 7800 a.C. La cultura inga tenía la mayor antigüedad del Ecuador. Fabricaban cuchillos y puntas de lanzas. Recolectaban flora y fauna de diferentes granos y plantas y frutos. También aplicaron a la cerámica con distintas formas y dibujos. Y su mayor atención fue la caza y la agricultura. La cultura inga toma de una hacienda ubicada en la suerte de Quito. A continuación, la cultura Chocsi se acentuó a los años 860 a.C. Se situó en los austros ecuatorianos. Los vestigios encontrados fueron realizados por obsidiana, baltasto y sílex. Y cuevas del Chocsi, donde habitaron. Tuvieron trabajos de elaboración de cerámica y su alimento consistía entre granos y frutas de distinta índole y machacadores para poder realizar obsidiana y basalto y sus herramientas de trabajo y cultivo. La siguiente cultura es la cultura Kubilán. Se asentó en los años 8500 a.C. Se utilizaban fogones para poder calentar los alimentos y freír y cocinarlos. Y sus instrumentos de caza eran consistidos por obsidiana y palos de madera, y también tuvieron trabajos de cerámica y esculturas. Raspadores para afilar las distintas herramientas y armas de caza. Y se acentuado por diferentes campamentos ubicados en la zona de la Sierra Ecuatorial. La siguiente es el complejo Las Vegas, que se situó en las costas ecuatorianas. Se encontró en los descubrimientos arqueológicos un grupo de esqueletos, donde consistía que esta cultura, su pasatiempo era la caza y la agricultura, con diferentes implementos de trabajo fabricados por carbón y obsidiana. La cultura Valdivia, 4000 a.C., se localizó en la provincia de Santa Elena, entre Manabí y El Oro. Venus de Valdivia. Tenían puestos adornos en diferentes tribales, también con esculturas de cerámica simbolizando sus actividades. Como tribus y jefes, los chamanes eran un elemento fundamental en la sociedad de Valdivia. Siguiente, la cultura chorrera. En los años 1500 a.C. se localizó en las provincias de Guaya, Manabí y Esmeraldas. Sus trabajos consistían en cerámica y esculturas de madera. También se presenciaron los primeros trabajos de metalurgia y lítica y elementos que fabricaban para su día a día. Y el eje fundamental de la sociedad, el comercio entre aldeas.
La cultura machalilla se asentó en los años 1500 a.C. Se localizó en la provincia de Manabí y Cañar. La cerámica fue un elemento muy influyente en su sociedad, con diferentes colores y esculturas. Su mejor pasatiempo era la caza y la recolección de alimentos. A continuación, la cultura atacames se asentó en los años 700 después de Cristo y 1526. Era gobernada por diferentes caciques y tenían esculturas de vasijas de cerámica. Y diferentes elementos como la concha Spondylus. Su eje principal era el comercio entre pueblos. A continuación, la cultura Tuncahuán se asentó en los años 500 después de Cristo en la región y en la provincia de Riobamba. La cerámica como factor principal en su sociedad y las esculturas y el moldeado de vasijas. También los rituales ligados a la caza y la recolección de alimentos. Creando una moneda para hacer trueques y comercios en los diferentes pueblos y asentamientos. A continuación, la cultura Milagro Quevedo se asentó en los años 500 después de Cristo, en la provincia de Los Ríos. Diferentes elementos como la olla cocina de brujos y los medios de transporte como barcos para agilitar el comercio entre pueblos. La construcción de viviendas y metalurgias, collares, pinzas. A continuación, la cultura pastaza. La cultura pastaza se asentó en los años 200 a.C. Su vestimenta era muy llamativa y tenía mucha abundancia de alimentos y de flora y fauna, y su población era muy extensa. En su sociedad se realizaban rituales adorando sus diferentes dioses, y la cerámica A continuación, la cultura tolita. La cultura tolita se asentó en el año 600 a.C., con diferentes esculturas bañadas en oro y cerámica, adhiriendo a la metalurgia, un elemento fundamental en su sociedad. El uso de máscaras y expresiones para sus rituales de adoración a dioses. La cultura tolita se la puede describir como una cultura que estaba ligada a la agricultura, a la cerámica, a la caza y a la pesca, como factores de subsistencia para el comercio a través de medios de transporte como las canoas.
y la gran flora y fauna que albergaba los alrededores de estos asentamientos. La cultura valdivia se asentó en los años 600 a.C., en la zona de la bahía de Caracas, en el sur de Manabí, con cerámica antropológica y vasijas representando actividades diarias de los habitantes, y la agricultura como eje fundamental de su existencia para la sociedad. Las diferentes formas de representar a sus dioses por medio de madera y otras construcciones. La cultura jamacuaque se asentó en el año 500 a.C. desde el Cabo de San Francisco hasta Bahía de Caracas. Se encontraron los hallazgos arqueológicos, estatuillas de los guerreros, señorías representando personajes de su civilización. La cerámica para albergar cualquier tipo de alimentos y las viviendas como método de subsistencia. La cultura manteño-huancavilca se asentó en los años 800 a.C. y nace en el Golfo de Guayaquil. Una tribu que se caracterizaba por diferentes máscaras. Y las sillas en U. Y sus medios de transporte como las canoas. Eran guerreros feroces en la batalla. Subsistían a través del oro, plata y cobre. La cultura puruja en el año 1200 era cristiana, se localizó en la provincia de Chimborazo y Tungurahua. La diferenciación de diferentes objetos de cerámica, diferentes tipos de vasijas. Y su vestimenta muy llamativa. Más los diferentes adornos que llevaban puestos.